Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a continuar con lo que habíamos estado hablando nuestra última vez, donde dentro de las cosas que hablamos fue un poquito, ¿verdad? El cambio que se había dado entre finales del siglo XIX y principios del XX, ¿verdad? Y que este principio del siglo XX estuvo permeado, ¿verdad? Por un sentido un poquito de todas las influencias provocadas por la revolución industrial, ¿verdad? Por un inicio de siglo donde hablábamos de una visión del futuro, ¿verdad? Un sentido del futuro. Y lo que estas personas, ¿verdad? Empezaron a ver de manera sumamente acelerada, ¿verdad? En el sentido de que la industrialización aceleró todo el tema de la tecnología, ¿verdad? Y esa tecnología entonces lo que dio fue una visión muy profunda del futurismo, ¿verdad? Que se va a ver reflejado en el arte, se va a ver reflejado en el arte a través de las máquinas, ¿verdad? Vean cómo claramente, a pesar de que en esta obra hay un cierto abstraccionismo ya, ¿verdad? Una búsqueda también del constructivismo que posteriormente irá a surgir. Vemos claramente el tema del ferrocarril, ¿verdad? La fascinación por el acero, por las construcciones, por las máquinas, por el movimiento, más adelante por las posibilidades del vuelo. Y, ¿verdad? Hablábamos precisamente de esto y cómo eso va a generar movimientos como el futurista o el futurismo va a verse reflejado definitivamente en aquellos incipientes, pero bueno, intentos de inicio del cine, ¿verdad? Donde ya se empieza también a tener una visión, ¿verdad? En este principio del siglo de em, la posibilidad que iba a tener el ser humano ya no solo de viajar en la tierra, de acortar profundamente las distancias, sino también de alcanzar el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, hablamos de una visión que se denomina paleofuturo, ¿verdad? Donde hay una visualización de qué era lo que esta gente esperaba en el futuro. Y hablamos precisamente de esto porque precisamente una de las cosas que tenemos un poco más de 100 años después de esto es más bien una incertidumbre por el futuro, ¿verdad? Ya tenemos todo lo que esta gente en algún momento visualizó, efectivamente, pero, y como bien lo dice Aldous Huxley, ¿verdad? Va a haber un cambio de paradigma, va a haber en esa sociedad del futuro también un reordenamiento social, una deshumanización, ¿verdad? Clara a través de la tecnología. Decíamos que precisamente Mundo Feliz, que fue escrito posterior a la Primera Guerra Mundial, en los procesos de la Guerra Civil Española, posterior a la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y a todas las revueltas de los bolcheviques, ¿verdad? En medio de las protestas por la independización de la India con Mahatma Gandhi y antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que definitivamente la Segunda Guerra Mundial va a ser un impacto demasiado profundo en la mentalidad de estas personas. Decíamos que esta novela, ¿verdad? Ya visualizaba prematuramente una visión futurista, utópica, ¿verdad? Donde la vida de los seres humanos iba a estar totalmente regulada por la tecnología, ¿verdad? Y bueno, y decíamos que era precisamente una novela visionaria, em, una novela, ¿verdad? Que va a marcar un hito sumamente importante porque el mundo descrito por Huxley en ese momento se acerca paradójicamente mucho al nuestro. También, ¿verdad? Estuvimos hablando de este tipo de imágenes, cómo se imaginaba la gente ese futuro, ¿verdad? Y sí, las máquinas iban a estar ahí, ¿verdad? Ayudando a los seres humanos siendo parte de la vida cotidiana, de la educación, de los quehaceres domésticos, de, ¿verdad? Lo que la gente soñaba que iba a pasar con esa tecnología. Y bueno, hoy por hoy, ¿verdad? Y viendo esta imagen de la década de los 30,
donde obviamente vemos dos mujeres, ¿verdad?, que obedecen también a todo lo que fueron las propuestas de la liberación femenina y del voto, ¿verdad?, el derecho al voto de la mujer, em, y del surgimiento de una nueva mujer a la que incluso se le llamó las boy girl, ¿verdad? Se les denominaba esas chicas masculinas de alguna manera, que manejaban carro, que se cortaban el cabello, que fumaban, ¿verdad? Y que iban a tener a su alcance una tecnología, ¿verdad? Que es muy interesante esta imagen porque integra las bocinas de los teléfonos. El teléfono va a llegar a ser, obviamente, algo que va a generar cambios profundos, pero también, ¿verdad? Ya tenemos un acercamiento a algo tan loco como los audífonos, em, y como equipos que empezarían a ser parte de equipos tecnológicos que se utilizaron con gran fuerza en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Para las comunicaciones aéreas. Y por supuesto, ¿verdad? El automóvil de estas chicas que ya es un avión, ¿verdad? Entonces es como sumamente interesante. También hablamos de películas como La extraordinaria Metrópolis, donde, ¿verdad?, nos muestra ya con enorme fuerza la frivolidad de una tecnología que además estaba generando otra problemática que tenía que ver con la deshumanización de las ciudades. Ciudades llenas de obreros, ¿verdad? Estas visiones también muy futuristas a las que ni siquiera en este momento hemos llegado, ¿verdad? Pero que vamos en camino, donde vamos a tener, ¿verdad?, carreteras que conecten aéreamente a muchas cosas. Y bueno, en medio de cosas tan futuristas como esta, también veíamos, ¿verdad?, el tema de los obreros, de la explotación que la industrialización implicaba, ¿verdad? Y que se vuelve totalmente deshumanizada y donde estas personas, todas vestidas de manera igual, no tienen un rostro, ¿verdad? Y por lo tanto no tienen una personalidad, solo son un número más dentro de las listas de los trabajadores en aquel momento, ¿verdad? El tema del hierro, el tema del acero, el tema de las grandes fábricas que nos llevan a las grandes construcciones de puentes, edificios, carreteras, un surgimiento acelerado, ¿verdad? Gracias al hormigón y al acero. Y también dentro de esto, pues, encontrábamos el tema de la electricidad, ¿verdad? Que en el momento en que se genera la película Metrópolis, pues hay ya un interés muy grande por la electricidad. Se está dando toda una lucha también de poderes a través de las empresas que estaban generando electricidad en el mundo. Ahí aparece un Tesla con una visión mucho más humanista de poder acercar la tecnología de la electricidad a todos los seres humanos. Y por otro lado, Edison, ¿verdad?, que más bien quería generar una comercialización de la electricidad que iba a estar en favor de muy pocas personas, o sea, las personas que tenían el poder adquisitivo para comprarla, ¿verdad? Todo el tema de la bombilla eléctrica y de la electricidad que se ve manifestada a través de la creación de esta mujer, ¿verdad? Una nueva Eva, porque esa es la metáfora de esta película, ¿verdad? Que se concentra en una nueva era, una nueva Eva, perdón, un nuevo origen de la humanidad. Esta Eva que es una máquina deshumanizada por completo, em, que va a traer el caos, ¿verdad? Que va a traer la locura, que va a traer una gran cantidad de cosas y bueno, y el símbolo, ¿verdad?, de algo que es, comillas, simbólicamente negativo. Y bueno, y hablábamos del caso precisamente de esta pieza tan impactante de Sun Yuan y Penju, ¿verdad? Donde ya aquí tenemos una máquina, ¿verdad? Que hablábamos la vez pasada, nos genera pues un conflicto a nosotros, mm, un conflicto porque nos enfrenta a una máquina, pero con la que sentimos empatía, hasta sentimos pena, sentimos dolor, ¿verdad? Porque es una máquina que está programada para tratar de no apagarse, porque si se apaga muere, ¿verdad? Y de alguna manera deja botar o su aceite se bota, ¿verdad? Su aceite hidráulico
y nosotros inmediatamente, ¿verdad? Hacemos una relación profunda con la sangre y bueno, y terminamos casi que llorando abrazados de la máquina porque estamos generando una inevitable empatía, ¿verdad? Con este objeto tan particular. Bueno, dentro de algunas cosas que es importante que veamos en el curso, ¿verdad? A la par de algunas que son temáticas fundamentales de este curso, como es el tema de los estudios visuales, del poscolonialismo, feminismo, ¿verdad? Y las implicaciones que esto trae, incluyendo el arte queer, arte público, arte virtual. No podemos dejar otros conceptos que son fundamentales. Algunos se nos quedaron de la colita del curso pasado, pero que es importante que nosotros manejemos, o sea, que nosotros de verdad podamos saber cuáles son las estructuras de cada una de estas escuelas o métodos de análisis, ¿verdad? En qué se fundamentan estas escuelas, ¿verdad? Porque aunque muchas son incluso del siglo o inician el siglo XIX y principios del XX, pues están haciendo relecturas constantemente alrededor de esto, ¿verdad? O sea, nosotros no por el hecho de que seamos artistas del siglo XXI, no podemos no utilizar algunos de estos conceptos, ¿verdad? Que siguen teniendo una validez en el siglo XXI y al que podemos estar devolviendo, ¿verdad? Como una forma de repasar algunos conceptos. Hoy vamos a tocar fundamentalmente el formalismo, la iconografía, la microhistoria y el psicoanálisis. Y en nuestra próxima lección estaremos viendo, ¿verdad? Una escuela tan importante como lo fue y lo es el marxismo, ¿verdad? Que es una escuela muy interesante del cual además se van a desarrollar otro montón de otras ramas. Em, También el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿verdad? Que van a ser fundamentales. La escuela de la semiótica, que además se va a subdividir en otro montón de cosas. El sentido en el arte del simulacro. Vean que esta misma pieza, ¿verdad? Que estamos viendo acá es un simulacro, ¿verdad? Está ligada con esta filosofía y esta escuela. em, y bueno, y ya luego vendrían, ¿verdad? Otros a los que les vamos a dedicar todavía mucha más fuerza, como el deconstructivismo, que yo creo que es muy importante que ustedes como creadores visuales, diseñadoras y diseñadores, em, diseñadores del espacio, ¿verdad? O están enfocados en la educación, también puedan entender lo fundamental que es un concepto como el deconstructivismo en el arte contemporáneo y por supuesto los estudios visuales, ¿verdad? Que es un poco la base en la que estamos estructurando el curso y nuestro proyecto final, precisamente, y algunos de los ejercicios que estamos haciendo como una parte de investigación y de práctica en el curso. El formalismo, el formalismo es una escuela, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando de algunos filósofos, teóricos, ¿verdad? O pensadores y pensadoras que empezaron a trabajar este tipo de conceptos, ¿verdad? Nosotros a veces tendemos a estudiar los movimientos, pero no tanto las estructuras de pensamiento que están detrás de esos movimientos. El formalismo es precisamente uno de ellos. En la teoría del arte, el formalismo presume, según la tesis de Conrad Fiedler, que el contenido propio de la obra de arte consiste en la forma, ¿verdad? Recuerden que la vez pasada también, cuando estábamos hablando de un poco las bases de la historia de la teoría del arte, veíamos cómo a lo largo de esta, muchos de aquellos pensadores, filósofos, etcétera, decían que la esencia del arte estaba basado en su forma, en la técnica, en el color, ¿verdad? En el manejo de la textura, de los colores. Y bueno, y el formalismo precisamente habla de esto. Lo que nos interesa de la obra y de lo que la obra diga está fundamentalmente em, constituido por la forma.
¿Qué quiere decir esto? Que la teoría formalista implica que los valores estéticos pueden sostenerse por su cuenta y que el juicio del arte puede ser aislado de otras consideraciones como la ética o las estructuras sociales. Y bueno, y es cierto, ¿verdad? Hay ciertas obras que uno ve, em, que uno la ve desde su forma, o sea, para uno la obra es bella per se, ¿verdad? Nos fascina por el color, por la textura, por lo que sea. Y no necesitamos tanto profundizar en su contenido o en el contexto social histórico en el que esa obra surgió. Em, qué sé yo, en este momento recuerdo a un artista japonés que estuvo en México, Saoyoki. Es un artista que a mí me fascina, ¿verdad? Y claro, cuando uno lee la historia de Saoyoki, ya es mucho más compleja, ¿verdad? Y uno puede entender mucho su obra, pero más allá de eso, em, no es necesario saberlo, ¿verdad? La obra en sí misma se sostiene en una fuerza y una belleza, ¿verdad? Que es impresionante. En el formalismo se le da preponderancia a las cualidades puramente formales de la obra, es decir, aquellos elementos visuales que le dan figura y que están constituidos por la forma en sí misma, la composición, los colores o la estructura, ¿verdad? Y así se sostiene toda la obra. ¿Quién fue Conrad Fiedler? Bueno, precisamente Conrad Fiedler, que es el que le da la base, ¿verdad?, teórica y conceptual al formalismo, fue un crítico de arte alemán. Sus estudios sobre el arte constituyen la base teórica de la estética de la pura visibilidad, apoyándose en la distinción kantiana entre la percepción subjetiva y la objetiva. Conrad Fiedler sitúa a esta última, o sea, la percepción objetiva, em, como la base del arte, que de tal suerte reduce a conocimiento de la forma y a mero fenómeno de la sensibilidad visual. Según él, la pintura, la escultura y la arquitectura fundamentan sus leyes en ello y no en la naturaleza, que en cuanto concebida por la ciencia no puede ser objeto de la representación, ¿verdad? Él va a ser sumamente, digamos que estricto en este sentido. ¿Verdad? Integrando su pensamiento a una base estructural donde naturaleza y sensibilidad son cosas aisladamente diferentes. En la estética contemporánea del formalismo, porque voy de nuevo, o sea, a pesar de que son teorías que surgen a principios del siglo, eh, hay teóricos que retoman parte de estas teorías y las resemantizan, o sea, les vuelven a dar un significado en la contemporaneidad. Entonces, en la estética contemporánea del formalismo vemos a sus antecedentes en la filosofía kanteriana y en su crítica del juicio, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue Kant, verdad? Porque cuando hablamos siempre de lo kanteriano, uno dice, ah, bueno, sí, Kant, pero ¿quién fue de verdad Kant? Y es muy importante que no solo conozcamos las teorías, las escuelas, sino también de dónde es que surge. En el caso del formalismo, como vimos, ¿verdad? Precisamente, Fiedler basa o se inspira o como quiera que queramos decirlo, en el libro La crítica del juicio, precisamente de Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo que surge en el siglo XIX, ¿verdad? Perdón, en el siglo, de hecho nace en el siglo XVIII y muere en el siglo XIX, en Prusia, que era como antes se llamaba Alemania. En 1794, Immanuel Kant escribe La crítica del juicio o de la facultad de juzgar o también se llama o del discernimiento, a partir de tres grandes críticas y que fueron reeditadas dos veces en la vida del autor.
Actualmente, Donald Crawford, que es un filósofo contemporáneo, ha resumido la posición de Kant diciendo, así para Kant, la forma consiste en la organización espacial de los elementos, o sea, figura, forma o delineación, o borde, o límite. En las partes de la crítica del juicio, en las que se enfatiza la forma como el aspecto esencial de la belleza, Kant es conscientemente un formalista puro. O sea, retomando, lo que estamos hablando es que para Kant y para muchos de estos filósofos, em, el arte está definido por la forma. El formalismo es una teoría del arte que se centra en las cualidades formales de una obra. ¿Cuáles son estas? Bueno, composición, forma, color, textura, línea, en lugar de su contexto histórico o social. En la pintura, el formalismo enfatiza los elementos de la composición como el color, la línea, la forma, la textura y otros aspectos perceptivos más que el contexto histórico y social, ¿verdad? En su extremo, el formalismo postula que todo lo necesario para comprender una obra de arte está dentro de la misma obra. Casualmente, uno de los digamos, continuadores de esta filosofía va a ser Clement Greenberg. Este fue un crítico de arte estadounidense que abogó por una estética formalista. De hecho, es conocido como, ¿verdad?, el mayor defensor del llamado expresionismo abstracto. Y de hecho, no vamos a tener a muchos artistas que se volvieron súper mega archifamosos, ¿verdad? En su momento, sin este señor, ¿verdad? Él fue el que dijo, ah, sí, este artista que está haciendo estas manchas, estas cosas, estos, es absolutamente formalista. Y por lo tanto, él va a fortalecer con sus pensamientos filosóficos a estos artistas. Para Greenberg, el arte de vanguardia es un arte que se aleja de los programas políticos y se concentra en su propia técnica o medio, explorando sus posibilidades sin buscar el reconocimiento del público en general. O sea, todavía Greenberg pensaba en una visión em, casi que de destino espiritual de los artistas, ¿verdad? La pintura, por ejemplo, se limitaría a experimentos formales, abandonando así el interés en la narrativa o la representación del espacio en el cual habitamos. ¿Quién va a ser uno de sus grandes chineados? Pues bueno, Pollock, ¿verdad? Para Greenberg, Pollock es el perfecto formalista y de hecho va a apoyar su carrera, lo va a impulsar profundamente hasta que hasta que Greenberg se aburre de Pollock y empieza a apoyar a otros artistas, ¿verdad? De hecho, cuando pasa eso, Pollock se va a deprimir muchísimo y de hecho se habla de que la causa de la muerte de Pollock tiene que ver precisamente con que ya precisamente Greenberg había perdido interés sobre su trabajo. La otra escuela que nos tiene que interesar muchísimo, ¿verdad? Porque es algo que es constante en nuestro aprendizaje, es la escuela de la iconografía. Se denomina la iconografía como la disciplina que estudia las imágenes, especialmente las antiguas, y su descripción, así como su relación con lo simbólico y lo alegórico. La palabra iconografía proviene del griego eikon, que significa imagen, y graphen, que significa descripción. Se aplica a la descripción de cuadros, pinturas, monumentos, estatuas y retratos. También estudia el origen y la formación de las imágenes, así como la identificación de los personajes representados a través de los atributos que los acompañan. La iconografía se utiliza en la creación de una identidad visual, como es el caso de los logotipos, que utilizan símbolos e iconos para representar la esencia de una marca. Ahora, la iconografía se complementa con la iconología,
que es aquella que estudia las imágenes, emblemas, alegorías y monumentos con los que los artistas han representado a personajes mitológicos, religiosos o históricos a lo largo de la historia de la cultura. Se denomina también a la iconografía como la escritura en imágenes. Vean qué interesante, ¿verdad? O sea, a partir de aquí es que nosotros podemos hacer una lectura iconográfica e iconológica de las imágenes. La iconología, entonces, se va a enfocar en el origen, transmisión y significado profundo de las imágenes. Es el grado último que permite comprender la imagen, ¿verdad? Cuyo soporte es la iconografía. Entonces, no hay iconología sin iconografía, por supuesto, ¿verdad? Y para que nos quede más claro, entonces la iconografía se utiliza, perdón, es la disciplina que estudia las imágenes, especialmente su descripción, así como la relación con lo simbólico y lo alegórico. Y la iconología estudia las imágenes a partir de los símbolos, las representaciones, y trata de entender los contextos históricos de estas. De hecho, uno de los principales teóricos, ¿verdad? Uno de los que más va a impulsar la iconografía va a ser Erwin Panofsky. Y Panofsky va a desarrollar, ¿verdad? Una forma de analizar las imágenes. Este método estaría compuesto por 3 etapas. Una primera lectura, ¿verdad? Es como cuando uno ve una obra y uno dice, ah, bueno, eso es un paisaje, parece un paisaje de Heredia. Estoy viendo ahí como unas casitas de bajareque, unas montañas, ¿verdad? O lo que estoy viendo es una imagen abstracta, pero con ciertos acercamientos figurativos en los que yo puedo visualizar lo que parece un perro y, ¿verdad? O sea, es como una primera descripción, es como una lectura general. El segundo paso, la segunda etapa, estaría enfocándose en la comprensión. Ok, ahora sí, ya hice una primera lectura, ya sé que es una figura, no sé, media zoomorfa de un perro en un espacio rojo, yo qué sé, ¿verdad? Aquí estoy inventando. Ahora sí, trato de comprender y en el proceso de comprensión trato de encontrarle un significado iconográfico a lo que yo estoy mirando. Y como tercera etapa, hago un análisis o trato de comprender, de profundizar en su contenido. Ok, ahora sí. ¿Qué significa el rojo en este trabajo? ¿Qué significan las formas que el artista me está dando? ¿Qué significa el manejo de los volúmenes o de las texturas si fuera, perdón, una escultura? ¿O por qué este arquitecto tiene la característica que genera este tipo de entradas de luz? ¿O el manejo de los espacios? ¿Verdad? Trato de entender, de comprender, de analizar su contenido, lo que significa dar prioridad al estudio de este en vez del estudio de la forma propio de la tradición clásica. ¿Verdad? Y aquí es como sumamente importante. Trato de ir más allá de simplemente decir forma, diseño, composición, que es como, ¿verdad? Yo se lo digo porque yo me crié en una escuela que todavía yo siento que era muy tradicional. Entonces, ¿qué te calificaban? ¿Qué era lo que te calificaban cuando te calificaban un trabajo de la materia de pintura o del dibujo, de forma, línea, composición? Y nunca se enfocaban o nunca le daban un valor real a la parte del contenido, del contexto, ¿verdad? De la parte de la conceptualización. Entonces, bueno, anda un poquito por ahí.
¿Qué es el análisis iconográfico? Bueno, el análisis iconográfico entonces analiza los elementos que acompañan a la obra, sus diferentes atributos o características siguiendo los preceptos que este método impone. El análisis iconológico analiza la obra en su contexto cultural, intentando comprender su significado en el tiempo en que se ejecutó. ¿Verdad? Por supuesto, yo puedo hacer una obra surrealista si quiero, puedo hacer una obra expresionista, puedo hacer futurismo, por supuesto, claro que sí, pero no tiene la misma validez en el sentido de que los futuristas hicieron esas obras fascinados por cosas que ellos no sabían que existían y que poco a poco fueron apareciendo. Estamos hablando que esta gente pasó de las máquinas de carbón, movidas por carbón y vapor, a electricidad, a motores, a combustibles, ¿verdad? O sea, a fascinarse por materiales constructivos. Ya no era la piedra, era el hierro, era el hormigón. Y eso nos permitía construir edificios tan altos, tan altos, tan altos como jamás nos lo habíamos imaginado. Es una fascinación por el teléfono, por la primera vez que vimos un avión. Es la fascinación por el telégrafo y por todo lo que empezó a aparecer en ese momento. Sí, puedo hacer una pintura futurista, por supuesto, claro que sí, pero no va a tener ni el mismo significado, ni el mismo contexto, ni la misma fuerza, ni la misma preocupación de expresar lo que está ocurriendo en su época. El día de mañana que veamos aterrizar la primera nave espacial, probablemente ahí sí yo podría hacer otro tipo de arte, ¿verdad? Porque será la primera vez que veremos, ¿verdad? Una tecnología de la que no tenemos ningún conocimiento y eso nos generará, perdón, una especie de asombro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que movió estos contextos? Puedo hacer una pintura, una obra, un grabado, una escultura, incluso diseñar publicidad, diseñar espacios, enseñarlo sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, lo puedo hacer, pero no lo viví. No viví el horror de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es como que ahora nosotros desde aquí, desde San José de Costa Rica, digamos, yo voy a hacer una obra sobre la guerra en Israel y claro, la pueden hacer. Claro, todos compartimos esta esfera amorfa que anda girando en el espacio, pero no es lo mismo decirlo desde Costa Rica, desde mi casita, desde que yo puedo como mujer andar caminando tranquila sin que nadie me esté, bueno, lo último que acaba de pasar, prohibiéndome hablar y puedo profesar la creencia que yo quiera y puedo andar en pantalones y puedo ir a estudiar y puedo manejar un auto y puedo decidir no tener hijos y no casarme. Hacerlo desde ahí, ¿verdad? Es otra cosa totalmente diferente. Y eso es lo más importante que necesito que entendamos con esto. Cada obra pertenece a una época, a un momento y a un contexto. La iconografía entonces parte de una primera descripción básica, una identificación, eso es muy importante. En esa identificación podemos identificar cosas como época, em, origen a nivel geográfico o lo que sea. Podemos ya hacer una primera clasificación, podemos analizar ese origen y hacer una descripción de evolución de la técnica, ¿verdad? Eso es como poner un ejemplo, que fue un poquito lo mismo que vimos acá. Hacemos una primera lectura, tratamos de comprender, tratamos de interpretar su significado y hacemos entonces un análisis más profundo sobre su contenido, ¿verdad? Em, Hay muchas metodologías para esto, pero esto es lo que plantea, digamos, esta primera base.
También, según el análisis de Panofsky, se menciona, por ejemplo, em, ¿verdad? Como les digo, hay muchas metodologías, pero bueno, esta es una que está ligada directamente con Panofsky, que tiene que ver con un primer nivel al que se denomina preiconográfico, o sea, lo que se ve, esa primera lectura, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué estoy viendo? Ah, bueno, estoy viendo una pintura al óleo roja, que tiene unas figuras así, 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 así. O estoy viendo una escultura en madera de una mujer embarazada, ¿verdad? Como las obras de Chacón. Es una significación primaria o natural de la obra de arte. Identificar los elementos, símbolos, íconos representados. Se analiza la obra dentro del campo estilístico, ubicándola en el periodo artístico que el tratamiento de sus formas indique. Escultura sobre madera, figura femenina, fin de la historia. Luego hay un nivel iconográfico, que es lo que se representa. Ok, la significación secundaria o convencional. Identificar el tema que se quiere transmitir. Justificación de cada personaje, explicar la historia que se cuenta. Se acude a la tradición cultural, fuentes icónicas, literarias, ¿verdad? Ah, bueno, es una mujer, es una escultura de una mujer en madera, embarazada, ¿verdad? ¿Y cuál es esa primera lectura? Bueno, esa figura femenina de Chacón, ¿por qué está embarazada? O de Néstor Celedón, por ejemplo. Recuerdo unas hermosísimas mujeres embarazadas de Néstor Celedón. Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Luego viene un nivel iconológico. Recuerden que lo iconológico se enfrenta más al contenido simbólico. Por lo tanto, es lo que significa. Una significación intrínseca o contenido pone en relación el tema representado con su significado profundo, valores, ideas, aspectos culturales que esconde la imagen. Analiza la obra en su contexto cultural, intentando comprender su significado en el tiempo. Vean qué importante esto. Para mí es la parte más importante de esta frase. Trata de comprender su significado en el tiempo en que se ejecutó. Si estuviéramos analizando la obra de Néstor Celedón padre, de estas figuras de mujeres femeninas, ¿verdad? Súper frágiles, embarazadas. Bueno, es que estamos hablando de una época en que incluso las mujeres embarazadas no podían salir en una foto, en que las mujeres embarazadas cuando tenían a sus niños, bueno, cuando ya se les empezaba a notar la pancita, literal, literal, se encerraban en la casa y no volvían a salir sino 40 días después de haber parido, que era la famosa cuarentena. Era algo como mal visto que la mujer embarazada anduviera en la calle así como normal, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a entender el contexto de la obra de este artista, ¿verdad? Desde un nivel iconológico. Y así podríamos analizar la obra de muchísima gente. También Panofsky plantea cómo leer una imagen, cómo leemos una imagen. Y habla del contenido natural o primario, al que también denomina fáctico y expresivo, ¿verdad? Entonces, bueno, una obra, y por eso aquí el concepto tan importante que veremos más adelante, de construirla. Hay que deconstruir una obra. Mira qué lindo cuando uno agarra una pintura, ¿verdad? Que a uno le toca así como agarrar la pintura, zafarla del marco, ver por detrás qué tiene, ¿verdad? Y de hecho me encanta cuando voy a Conarte y cuando están haciendo eso, porque claro, te das cuenta de cuál es el soporte, qué tipo de tela, ¿verdad? Ah, bueno, es lino, no es manta. Ah, bueno, es esto. Está hecha sobre una tablilla tal cosa, ¿verdad? Entonces, es desarmar la obra para poder entenderla, no solo en su contenido técnico, ¿verdad? Que es muy importante también porque nos habla de la época. La gente que se dedica a falsificar obras de arte tiene que conseguir en alguna tienda de arte antigua, ¿verdad? Que se haya quedado ahí como detenida en el tiempo con materiales de época, tiene que lograr conseguir el lino que se usaba, las grapas y los clavos,
las pinturas de la época, los pinceles de la época, ¿verdad? Porque cuando se valora una obra, se valora con todo eso. Ah, bueno, es que fulano de tal, claro, pintaba sobre tablilla. ¿Y cómo? Ok, ¿cómo curaban esas tablas? Ah, bueno, las tablas las curaban y les ponían esto y esto y esto, y después les daban una capa con cola de conejo, ¿verdad? Que la sacaban efectivamente el conejo y le daban entonces una particularidad y un amarre para que los óleos, que además eran preparados por los mismos artistas, ¿verdad? Mezclando diferentes materiales como aceite de linaza, ¿verdad? O una gran cantidad de materiales pueda darnos ese brillo, esa textura, ese color particular, ¿verdad? O sea, es ver toda una lectura de los elementos. Entonces, identifica las formas puras, líneas, colores, masas, formas, elementos de qué están hechos los objetos representados. En segundo lugar, identifica su representación, si son seres humanos, animales, plantas, instrumentos, elementos naturales, un bodegón, naranjas. Ah, bueno, mira, Chandy hizo un bodegón muy hermoso de jocotes, ¿verdad? O sea, podemos saber que esa pintura no está pintada en Europa, porque ya sabemos que en Europa no hay jocotes y que si Chandy se hubiera llevado los jocotes para allá, pues no le hubieran durado demasiado en el viaje. Entonces sabemos que Chandy pinta esos jocotes acá en Costa Rica en la época posterior a su llegada de Europa, de Alemania, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué tiene? ¿Qué animales están representados? Uno se va al Teatro Nacional, digamos, a las salas del Teatro Nacional, no son tan accesibles al público, ¿verdad? Porque hay dos espacios que son tremendamente bellos, bueno, no tres, y están pintados exquisitamente bellos, pero de pronto te pones a ver las pinturas y uno dice, qué raro, es que aquí no hay nieve, ¿verdad? Porque empezás a ver montañas con nieve, árboles que no son de aquí, animales que tampoco son como de por estos lados. Y claro, puedes entender que esas pinturas fueron pintadas en lienzo por pintores en Europa que hacen de ahí sus paisajes, pues no los paisajes de Costa Rica, ¿verdad? Ok, la otra cosa también es que identifica las relaciones mutuas entre cada uno de los elementos como un hecho, ¿verdad? Como algo real. Y finalmente identifica las cualidades expresivas de los elementos, perdón, de un gesto, una actitud, la atmósfera, el espacio, ¿verdad? La postura. ¿De qué me está hablando esa pintura expresivamente? La mirada, la forma de la mirada. ¿Verdad? No sé, pensemos en la Mona Lisa, ¿verdad? Porque es que Da Vinci la pinta con esa forma facial tan particular, esa semisonrisa misteriosa, esos ojos, ¿verdad? Y a lo largo de la historia nos hemos rebanado la cabeza tratando de entender el contexto a nivel de cualidad expresiva de esa obra, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo muy bonito de un nivel preiconográfico, ¿verdad? Que ya dijimos que es esta relación de figuras, símbolos, ¿verdad? Estamos por acá, qué es lo que está representado ahí. Entonces, bueno, es una pintura, obviamente, del medievo, donde vemos figuras frontales, trazos gruesos, fondos monocromos, colores vivos y planos. ¿Quién es? Ah, bueno, es un Cristo en majestad, encerrado en una madorna, ¿verdad? Sentado. Muy importante la expresión de la mano, se representan algunos detalles de las obras, el alfa y el omega. En el libro que está escrito, está escrito Ego Sum Lux Mundi. Además representa imágenes de leones, toros, águilas, ángeles. Además aquí aparece Tomás, Bartolomé, María, Juan, Santiago y posiblemente Felipe, ¿verdad? Y bueno, y aquí podríamos continuar con análisis de los colores, por ejemplo, la jerarquía de las imágenes. Ah, bueno, que fulano está aquí y allá, pero abajo está fulano, mengano y sultano y todos los demás detalles, el texto que está aquí detrás escrito, la expresión corporal del personaje, todos los símbolos que hay detrás. O sea, podríamos hacer un análisis y una lectura enorme, ¿verdad? Que le da muchísima más riqueza a em, a nuestra forma de leer iconográficamente e iconológicamente las imágenes. Mm, La, mm, el tema después, esta, digamos, sería un contenido, una lectura a partir de un contenido natural o primario, ¿verdad?
de las formas y las expresiones, y luego tendríamos una lectura secundaria o convencional, ¿verdad? Que dice relaciona los motivos artísticos, temas o conceptos de cada elemento puesto en la imagen, descubre cuáles son los motivos artísticos de la composición en general de la obra, cuestiona cuáles podrían ser los motivos secundarios de cada elemento, combina esos significados y trata de determinar el motivo de la invención, la historia o la alegoría representada en todo el conjunto, ¿verdad? Entonces, el análisis de la forma, las expresiones, los elementos, más las preguntas que nos hacemos para tratar de entender el contexto y contenido de estas imágenes es lo que llamamos iconografía. ¿Ok? La suma de todas esas cosas. De hecho, la próxima que nos veamos vamos a hacer un análisis de imágenes, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué podemos percibir iconológicamente, iconográficamente en estas imágenes? ¿Verdad? Em, ¿Cómo podemos identificar estos elementos preiconográficos, iconográficos o iconológicos, ¿verdad? Lo que se ve, lo que se representa, lo que significa. Y precisamente esta herramienta nos va a ayudar a, el día que vamos de gira al Museo de Jade, poder agarrar esta pieza y ya no simplemente basarnos en la ficha que está en el museo que dice figura, no sé, figura femenina de la zona norte de Nicoya que representa tal vaina. No, aquí vamos a poder, ¿verdad? Leer la pieza muchísimo más allá. Esas son las cosas que quiero que hagamos, que agarremos una pieza de estas prehispánicas costarricenses y la deconstruyamos, vean el otro concepto aquí, que la deconstruyamos a partir de la metodología de Panofsky, ¿verdad? Y de las demás herramientas que vamos a estar aprendiendo en estos días. Bueno, vean qué interesante aquí, por ejemplo, podemos hacer una investigación de cómo se ha representado la medicina, los avances de la medicina a lo largo de la historia, ¿verdad? Que es una cosa fascinante. Y cómo esto se ha ido representando a través, por ejemplo, en este caso de la pintura o de los bajorrelieves o de la escultura, ¿verdad? Los mismos espacios destinados a. Pero bueno, vamos a hacerlo a través del análisis de la pintura, que es un poquito lo que es más fácil, ¿verdad? Entonces, si uno se remonta a imágenes antiguas de representaciones de situaciones médicas, podemos empezar a leer el desarrollo que ha tenido la medicina a lo largo de los siglos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un detalle de un papiro egipcio, donde claramente lo que estamos viendo es una cirugía de circuncisión, ¿verdad? Y es muy interesante el cambio de color en las figuras. Y se los digo porque es muy interesante porque usualmente las figuras femeninas son las que se representan más claras. Probablemente para ellos, ¿verdad? El hecho de que en ese momento el varón esté en una fragilidad de alguna manera, ¿verdad? Lo hace representarlo de esta forma. Pero podemos ver, por ejemplo, un método de corte, ¿verdad? Podemos ver una herramienta que podría ser un cuchillo de algún material, como los que utilizaron los egipcios, ¿verdad? Que tenían ya un avance muy grande, perdón, en instrumentos quirúrgicos. Podemos ver la forma en que se envuelve, podemos saber también que estos procesos metodológicos se hacían estando, ¿verdad?, la persona de pie y quien ejecutaba el corte estaba en una posición, ¿verdad?, sentado, probablemente sobre algún banquito, que muchas veces tenía que ser sostenido por otra persona, ¿verdad?, para poder soportar el dolor de la cirugía. También en esta otra, egipcia, por supuesto, perdón, estamos viendo en este caso el acompañamiento de varias mujeres hacia un parto. Vemos cómo la mujer está de cuclillas, que de por sí es la mejor manera de parir, y es sostenida por otras mujeres.
mientras el niño entonces es recibido por otras. Em, ¿Verdad? Y es también como muy, muy interesante. Aquí podemos ver, por ejemplo, anotaciones de, obviamente, libros de la Edad Media, ¿verdad? Y anteriores a esta, en todo lo que va a ser el periodo románico. Y bueno, ¿verdad? Perdón, se me metió una espina en la garganta. Aquí podemos ver que más bien en esta época, recuerden, ya a partir del románico va a haber un proceso muy particular, histórico y muy complejo de negación total del cuerpo, ¿verdad? O sea, el cuerpo se ve como el origen de todas las perdiciones, sobre todo el cuerpo femenino, y por lo tanto va a estar prohibido no solo ver el cuerpo, de hecho, la gente se empieza a bañar, bueno, si se baña, ¿verdad? Porque eso es cada muerte de obispo que alguien se bañe. Usualmente la gente usaba un batón y se bañaba con el batón puesto, porque hasta era pecado ver su propio cuerpo o tocar su propio cuerpo. Cuando la gente se casaban con ese batón y tenían relaciones a través de una sábana que tenía un huequito, pero nunca era como cuerpo con cuerpo, ¿verdad? O sea, obviamente sí pasaba, pero la iglesia, que era la que tenía el control sobre esto, prohibía toda conexión carnal. Por lo tanto, tampoco era permitido poder abrir un cuerpo y poder entender cómo era ese cuerpo anatómicamente. Pues de ahí en la guerra venían y le pegaban un espadazo a alguien y le salían todas las tripas o lo que fuera, pero ya sí, como a nivel de cirugía, tratar de entender cómo era el interior de un cuerpo humano era muy difícil. Entonces, bueno, vemos aquí un cuerpo humano con una suposición de, ¿verdad? De una columna, de un estómago, de ciertas partes del cuerpo que probablemente ellos podían ver y un sistema, ¿verdad? De venas, que es una cosa rarísima. En esta otra también, que anda parecida a la época, pues vemos, ¿verdad? La idea que se tenía de un cuerpo femenino embarazado, ¿verdad? O sea, literal, la panza era para sostener yo no sé qué, y el bebé siempre iba a estar ubicado como en la entrada de la vagina. Pero bueno, una cosa que nos llama la atención es la cosa amorfa, ¿verdad? Es una figura obviamente amorfa. También nos deja evidencia de procesos médicos, ¿verdad? ¿Cómo era la medicina en aquella época o en las diferentes épocas? Ya vimos las imágenes egipcias, ¿verdad? De hecho, hay imágenes egipcias de cirugías de ojos, ¿verdad? De una gran cantidad de procedimientos que ellos utilizaban. Van a ser uno de los pioneros del uso de la belladona, ¿verdad? Y bueno, y aquí estamos viendo una anotación médica, ¿verdad? De la Edad Media, donde em, ya, y para ciertas molestias estomacales. Imagínense que si uno padece ahora la panza, ahora antes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos viendo un procedimiento para ayudarle a una persona con sus molestias estomacales. Aquí vemos una cirugía de ojo. Claramente vemos que no hay ningún tipo de asepsia, ¿verdad? Esta persona está aquí sobre una mesa, aparentemente, ¿verdad? En cualquier lugar, en un zacate, la persona está mudada exactamente como anda eternamente por la vida, al igual que este otro, ¿verdad? No conocemos ese tipo de instrumentos y no habían cirujanos, o sea, la mayoría de las veces las personas eran operadas por los barberos, que eran los que manejaban, digamos, cuchillos o cosas de este tipo, ¿verdad? Vean esta otra donde vemos nuevamente a alguien haciendo una cirugía con algunas herramientas complejas como garras, cuchillos, operando a alguien probablemente, no sé, ¿verdad? De alguna enfermedad en el recto, porque vemos la cantidad de sangre que sale. Y igual, ¿verdad? O sea, la persona está, no hay guantes, no hay, así tal cual, ¿verdad? Entonces, era como medio complejo. También vemos procesos, ¿verdad? Que incluso se inician en la Edad Media y todavía en el siglo XIX se continúan y algunas, ¿verdad? Han continuado hasta el siglo XXI. Una de estas tradiciones que obviamente no era medicina, no estamos hablando de medicina, ¿verdad? Sino que estamos hablando de creencias.
Y una de las cosas era que la sangre era la que transportaba las enfermedades. Entonces, cuando alguien estaba enfermo de lo que fuera, lo que llegaba eran barberos. En algún momento el Papa llegó a tener barberos un poquito más especializados que empezaron a llamarse médicos, pero realmente eran barberos. Y entonces lo que hacían era sangrar a la gente, ¿verdad? Hacían que la gente botara una cantidad específica de sangre dependiendo de la enfermedad. Si la persona estaba muy mal, pues había que sacar toda la sangre posible, entonces la persona acaba muriéndose. Si estás enfermo y además te desangran, de ahí imagínense la debilidad y acaba uno muriéndose. Entonces, bueno, el sangrado se empezó a trabajar, como les digo, desde la Edad Media. em, y, y bueno, cosas como sarampión, ¿verdad? Cosas de este tipo, pues de también. Entonces aquí vemos a un disque médico tirando cosas al aire, pero la imagen, lo que nos da la importancia de hacer un análisis de la imagen es ver cómo estas dos personas, que probablemente son marido y mujer, ¿verdad? Están con una cantidad de llagas en el cuerpo que son representadas en esta pintura. Y lo que tenemos es a un médico, ¿verdad? Lanzando algo en el aire, como si fuera a quitar una brujería, para poder curar a estas personas que claramente están, ¿verdad? Completamente llenos de bultos y de llagas y de cosas. Bueno, sacarse una muela, ¿verdad? A mí es que me encantan estas imágenes por eso mismo, ¿verdad? Como uno puede analizar las cosas. ¿Quién está sacando aquí una muela a esta pobre mujer? ¿Verdad? Que incluso vean que le ponen una corona como que si fuera una santa, o sea, probablemente fue una persona que le sacaron una muela, ¿verdad? Y por todo el sufrimiento que llegó a tener esa persona, terminó siendo considerada una santa. Vemos nuevamente que la gente está vestida exactamente igual, que tenemos una especie de pinzas que probablemente era con lo mismo que sacaban los clavos de las herraduras de los caballos o cualquier cosa de estas. Y la mujer está claramente atada, sostenida por otra persona que le está quitando eh, los dientes, porque imagínense que es que sea una muela de atrás, te acaban quitando todas las demás muelas, ¿verdad? Aquí estamos viendo una cirugía extraña de cráneo, ¿verdad? Cero asepsia, igual, ¿verdad? O esta otra que no tengo claridad si es un parto o es qué, ¿verdad? Pero nuevamente, o sea, lo peor que le podía pasar a uno en esta época era lo que fuera, que te doliera una muela, que tuvieras lo que fuera. Entonces, bueno, todas estas imágenes son muy interesantes, como les digo, porque nos van hablando de la historia de la medicina, de los procesos de la medicina, ¿verdad? Obviamente, imagínense, la gente era operada en esas condiciones de desaseo tan grande que había en la Edad Media. No crean que era que se hervían los materiales, pero bueno, de hecho empezaron a hacer cosas que todavía se hacen ahora, ¿verdad? Como, qué sé yo, pegarle un brazo a una cara para, ¿verdad? Que la herida se sane y cosas de ese tipo rarísimas que todavía se siguen haciendo. Entonces las imágenes nos dan información de cómo curaban esos médicos del pasado. Aquí, por ejemplo, para aliviarle las llagas a una persona que probablemente tiene viruela o quién sabe qué, ponen a los perros a que chupen las heridas, ¿verdad? Aquí podemos ver a una mujer pariendo en una posición un poco incómoda, que es de pie, no como las egipcias que parían de cuclillas, o nuestras mujeres originarias, ¿verdad? Que paren también de cuclillas, sino que aquí está de pie, totalmente vestida, ¿verdad? Vemos que todo el mundo está normal, que está recibiendo a dos gemelos, perdón, a unos gemelos, y probablemente en una persona que tampoco tenía muchísimo aseo corporal, ¿verdad? Vean aquí donde estamos viendo otra imagen de sangrado, otra saca de muelas, ¿verdad? La podemos ver un poquito más de cerca. O esta persona que está obviamente siendo, ¿verdad? No sé qué le están haciendo, una cirugía ahí rara. Y por eso es que es tan importante, ¿verdad? Los estudios que hizo Da Vinci,
Obviamente Da Vinci se adelantó así, pero bestialmente a su época, a escondidas, porque a pesar de que ya estábamos en el Renacimiento, recuerden que la parte más dura de la Edad Media y de la Inquisición fue en el gótico y por lo tanto se va a extender en el Renacimiento, ¿verdad? La época más ruda y la época donde más fuerte va a estar la Inquisición. Muchos científicos van a morir quemados, ¿verdad? Por atreverse a hablar cosas en contra de la iglesia. Y Da Vinci, pues, empezó a hacer estas observaciones con cuerpos, ¿verdad? Que él compraba, que se las llevaba ahí a una especie de sótano y a partir de ahí hacía sus disecciones y empezaba o trataba de dibujar con la mayor precisión posible el cuerpo humano. Es increíble que esta imagen, perdón, que esta imagen y y estas correspondan a la misma etapa prácticamente, ¿verdad? Con unas décadas de diferencia. Entonces vean cómo a partir de las imágenes podemos ir analizando la evolución de algo como la medicina, los instrumentos, los procedimientos, etcétera. Bueno, estos animalitos tan particulares que son las sanguijuelas, actualmente se empezaron a utilizar otra vez, ¿verdad? O sea, a través de de un área de la medicina donde vuelven a apostar por ciertas cosas que son buenas, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, las sanguijuelas de antes eran, y las sacaban ahí de cualquier pozo o lo que fuera, y no crean que las agarraban y las limpiaban y no, 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 de ahí, de donde fuera, de cualquier charco. Y entonces la ponían en la piel de las personas. Ellas tienen algo muy particular y es que tienen una boquita tremendamente grande, ¿verdad? Así como con unas cosillas que se pegan. Duermen, ¿verdad? Generan como una especie de anestesia y empiezan a chupar toda la sangre del cuerpo. Se ha demostrado que para ciertas cosas, ¿verdad? Qué sé yo, cuando las personas se cangrenan, ¿verdad? O llegan a tener problemas de que se les empiezan a hinchar las piernas o se cargan de sangre, entonces le ponen estos animalitos y los animalitos absorben la sangre, infecciones o lo que sea. Sin embargo, en aquella época pues era muy complejo. Vean esta persona que está con sanguijuelas, obviamente es el rey, y vean cómo, y es muy interesante la pintura porque nos habla de eso, ¿verdad? Como por ejemplo los tres médicos que están acompañando al rey se cubren la nariz, ¿verdad? Este hace una carilla como de y esto se cubre la nariz porque las sanguijuelas tienen una cosa muy particular y es que apestan. ¿Verdad? Tienen un olor como muy particular y obviamente si estás en un espacio con una persona que ha estado en desaseo por mucho tiempo, que lo que probablemente tienes una vacinilla debajo de la cama, ¿verdad? Que no está siendo bañado y que lo que tienes son sanguijuelas que ya de por sí, ¿verdad? Ellas mismas tienen un olor particular, pues obviamente nos habla de eso esta escena médica, ¿verdad? Aquí vemos una del siglo XVI, donde nuevamente esta mujer está llena de sanguijuelas. Y bueno, vemos la escena, no es un médico, es una persona normal que tiene sanguijuelas probablemente en un frasquillo y ya. Aquí vemos una escena del siglo XVIII de un sangrado y esta que es una pintura también del siglo, en este caso XVIII también, de un sangrado. Pero vean qué interesante este ferrotipo o tintype, una fotografía, bueno, un tipo de fotografía o técnica que se empezó a hacer en 1860, donde estamos viendo un sangrado en el siglo XIX. Y ya la técnica que tiene, ¿verdad? Claramente vemos como la persona sostiene una botellita que probablemente era algún tipo de anestésico, probablemente, no sé, licor, opio, ¿verdad? Tiene una varilla, ¿verdad? Que la pone el médico entre sus piernas para apretar y al apretar la sangre va a salir más. El médico tiene aquí una especie de estuchito adherido a su pierna,
donde probablemente tiene el tipo de cuchillas para hacer este corte en la vena, y el platito, ¿verdad? Que la persona que hizo la imagen pinta para que se sepa que ese platito está totalmente lleno de sangre, ¿verdad? Em, y la persona sigue estando normal, no hay ropa médica, simplemente está vestida como anda por el mundo. O sea, el riesgo de infecciones sigue siendo muy grande. Me traje estas del pasado también porque son muy hermosas, ¿verdad? El tema de la extracción de la piedra de la locura, que ya desde esta época se empieza a hablar, ¿verdad? De que si se hace un hueco en la cabeza y se extrae una piedra, ¿verdad? Que la gente del pasado pensaba que las personas enfermas, esquizofrénicas, que tuvieran epilepsia, que tuvieran ataques de rabia, que tuvieran lo que fuera, al sacársela ya se quedaban calmados, ¿verdad? Obviamente desde esta época sabemos que sí, porque le quitaban un pedazo del cerebro y la gente quedaba como un vegetal. La pintura tiene muchos elementos simbólicos, además que son muy interesantes, pero bueno, aquí vemos al barbero que tiene su cuchillo y que tiene como diferentes elementos que el Bosco, recuerden que el Bosco era increíble, ¿verdad? En su visión crítica del mundo de la época, va a empezar a utilizar una gran cantidad de símbolos en esta obra. Em, Tal vez uno de los más importantes es la flor, ¿verdad? La flor es como un símbolo precisamente como de lo absurdo, digamos, ¿verdad? De ciertos conocimientos absurdos. De hecho, el barbero lleva una especie como de embudo en la cabeza, lo que hace que se vuelva como un bufón y lleva una especie de tinajita con agua, con licor o lo que sea, ¿verdad? En su proceso médico. Luego hay una mujer que observa que lleva como un libro en la cabeza, ¿verdad? Como que tiene conocimiento a su alcance, pero no lo utiliza. Y es eso, es una enorme crítica a su época. Aquí vemos otra versión diferente, en este caso de Jan Sanders Van Hemen, el cirujano, la extracción de la piedra de la locura, una pintura igual hecha en el gótico, donde literalmente lo que se extrae en la cabeza de esta persona es una piedra. En este caso, el personaje está sufriendo de dolor, ¿verdad? Aquí también hay un personaje que está, ¿verdad? Desvariando de dolor por lo que está ocurriendo y aquí también, ¿verdad? Pero lo que sale es una piedra. Y una cosa importante es que el personaje mira al espectador. El cirujano es mostrado como un bufón prácticamente, es sostenido por una anciana. Aquí hay una mujer que tiene una especie de ungüento y otra anciana que simplemente, ¿verdad? Está ahí de espectadora. Ya para el siglo XIX y principios del XX, y ojo que se va a utilizar hasta la década de los 50, se va a empezar a aplicar algo muy parecido a esto, solo que era la lobotomía. La lobotomía se hacía de dos maneras. Una que se utilizó mucho fue esta, donde se metía literalmente un punzón por el huequito del lagrimal y ese punzón tocaba una parte específica del cerebro, haciendo que las personas quedaran como vegetales, ¿verdad? Em, y digamos que se curaban, esa era como un poquito la idea. Aquí vemos una cirugía en una pintura ya cercana al Renacimiento también, donde vemos que le han cortado una pierna a esta persona que estaba ya totalmente cangrenada, pudriéndose, y le ponen una prótesis, o sea, le ponen una pata de palo, ¿verdad? Yo ni me quiero saber cómo se la ponían, ¿verdad? Pero bueno, es eso. Aquí vemos la lección de anatomía del doctor Wilhelm van der Meer de Michael Jarts van Mierevelt de 1617, donde claramente, ¿verdad? Lo más importante es el doctor. Todos miran al frente, ¿verdad? Como desafiando a una época que era o estaba cargada de una gran ignorancia y el cuerpo está con el rostro cubierto, el cuerpo no es importante, ¿verdad? Ya no es un ser, es una cosa. Y vemos con claridad, ¿verdad?, que se está haciendo esta disección
de este cuerpo. Y bueno, la más conocida, yo creo más conocida que esta, es la famosa La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp de Rembrandt de 1632, donde en este caso, por cierto, el cuerpo, ahora que está totalmente desproporcionado, el brazo súper chiquitito, vemos nuevamente a todos estos científicos que tratan en 1632 de comprender el complejo sistema circulatorio del cuerpo humano. Y bueno, y la representación que hace, ¿verdad? De la mano es muy importante y en este caso, ¿verdad? La importancia sagrada del libro de los conocimientos de los médicos de la época. Y aquí algunas imágenes, en este caso una de 1700 y pico, donde vemos que hay un médico, que no es médico, sino que es otro soldado herido, que está tratando de curar a otro soldado herido. Y ya con imágenes más contemporáneas, siglo XIX, vean aquí cómo se está haciendo la amputación de una pierna, pero aquí lo que están demostrando es el método antiséptico, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí hay una botella, hay una especie como de bomba y este señor está presionando esa bomba que está dejando salir una solución química para precisamente, ¿cómo se llama? Generar algo antiséptico para limpiar la herida, para que no se infeccione y también para limpiar los uniformes. Aquí los médicos todavía no tienen un traje médico, tienen una especie como de gabacha rara, pero vos podés venir de la calle, de lo que sea, y estar presente en una cirugía gravísima, ¿verdad? Que es una cirugía para amputarle la pierna a una persona. Y cierro con esta de Julio Escames, que me encanta, ¿verdad? Homenaje a la medicina de 1957-58, porque precisamente en este detalle de este mural, Escames nos habla de los grandes avances de la tecnología y de la medicina en la época en que él le tocó pintarlo, ¿verdad? Ya obviamente las enfermeras tienen un uniforme, aquí están preparando medicinas, hay una gran cantidad de objetos, ¿verdad? Beakers, probetas, etcétera, que es donde se fabrican. Aquí también, aquí se están preparando medicinas, aquí hay, bueno, me llama la atención este hombre fumando, vacunación, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, bueno, es eso, ¿verdad? Aquí nos cuenta a través de este homenaje los avances que hasta ese momento tenían las personas de la época. En la segunda parte, en la segunda parte, vamos a hacer otro análisis, en este caso, de las imágenes de la Trinidad, ¿verdad? Y cómo una representación como la Trinidad, que viene de mucho más atrás, de las santas trinidades de todos los pueblos, se va transformando a lo largo de la historia hasta convertirse en la Trinidad como la tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase.